Bienvenidos a otro cautivador capítulo en The Mota Project. En este episodio nos sumergiremos en una fascinante exploración que trasciende el tiempo y el espacio, la intrincada relación entre la arquitectura y la religión. A lo largo de la historia, estas dos disciplinas han tejido una red compleja de significados, simbolismos y expresiones artísticas que han dado forma a nuestras civilizaciones y han proporcionado un terreno fértil para la exploración espiritual. Prepárense para un viaje en el que desentrañaremos los misterios de templos antiguos, catedrales majestuosas, mezquitas intrincadas y estructuras contemporáneas que desafían las convenciones. A través de este episodio buscaremos comprender cómo la arquitectura y la religión han dialogado a lo largo de los siglos, influyéndose mutuamente y dejando una marca indeleble en el tejido de la humanidad. Así que acompáñenos mientras desentrañamos las capas de significado detrás de estas estructuras sagradas y exploramos el poder transformador que yace en la intersección de lo material y lo espiritual. Bienvenidos a The Mota Project. En los albores de la civilización, la arquitectura religiosa se manifestó en forma de templos y estructuras rituales simples, revelando una profunda conexión entre lo espiritual y lo construido. Estas primitivas construcciones no solo cumplían una función ritual, sino que también expresaban la cosmovisión y la relación de las comunidades antiguas con lo divino. Stonehenge, por ejemplo, no solo era un lugar de culto, sino también un observatorio astronómico que reflejaba la compleja interacción entre la arquitectura y la comprensión del cosmos en aquella época. Estos primeros esfuerzos arquitectónicos establecieron un precedente para la importancia de la alineación y el simbolismo en la construcción de lugares sagrados. La arquitectura religiosa en la antigua Grecia no solo alcanzó su apogeo con la construcción de templos, sino que también se convirtió en una expresión artística y filosófica. El Partenón, diseñado por Fidas, no solo era una obra maestra estética, sino un complejo símbolo de la conexión entre lo divino y lo humano. Más allá de su función religiosa, estos templos se transformaron en centros de educación y filosofía, destacando la intersección entre la arquitectura, la religión y la cultura. La arquitectura griega no solo proporcionó lugares para el culto, sino también monumentos que encarnaban los ideales y la estética de la sociedad helénica. En el contexto del Imperio Romano, la arquitectura religiosa se diversificó para reflejar la pluralidad de creencias en la vasta extensión del imperio. El Panteón, además de ser un tributo a todos los dioses, se erigió como una maravilla técnica con su cúpula y óculo, transmitiendo la habilidad arquitectónica romana y su dedicación a la divinidad. Paralelamente, la construcción de las basílicas cristianas como la de San Pedro en el Vaticano marcó una transformación hacia una nueva era religiosa. La arquitectura romana, tanto en la monumentalidad de sus templos como en la adaptabilidad a diversas creencias, subraya la estrecha relación entre la arquitectura y la compleja dinámica religiosa del imperio. Con la consolidación del cristianismo en Europa, la arquitectura religiosa experimentó una transformación monumental. Las catedrales góticas, como la de Chartres, no solo eran estructuras destinadas al culto, sino también una fusión de arte, fe y técnica arquitectónica. Los vitrales, además de iluminar el espacio, narraban historias bíblicas, proporcionando una experiencia multisensorial de la fe. Las catedrales góticas no solo eran lugares de adoración, sino también testimonios arquitectónicos del fervor religioso, la dedicación comunitaria y la aspiración a lo divino. La arquitectura cristiana medieval trascendió su función utilitaria para convertirse en un medio de comunicación visual y espiritual. En el mundo islámico, la arquitectura religiosa se distinguió por su énfasis en la geometría sagrada y la ornamentación detallada. La mezquita de Córdoba, por ejemplo, no solo servía como lugar de oración, sino que también destacaba la importancia de la proporción y la simetría de la creación de un espacio sagrado. Las mezquitas, además de cumplir con su propósito litúrgico, se convirtieron en centros de aprendizaje, cultura y comunidad. La arquitectura islámica no solo buscaba la belleza estética, sino que también incorporaba elementos simbólicos que expresaban la unidad de la creación divina.
El Renacimiento marcó una época de cambios tanto en la religión como en la estética arquitectónica. La Iglesia Católica respondió a los desafíos de la Reforma Protestante con la construcción de iglesias barrocas como la Basílica de San Pedro, que buscaban restaurar la grandeza y la autoridad de la Iglesia. Estas estructuras no solo eran lugares de culto, sino también manifestaciones visuales de la riqueza espiritual y material de la Iglesia Católica. Por otro lado, la arquitectura religiosa protestante adoptó enfoques más sobrios y funcionales, reflejando la influencia de la Reforma y la primacía de la palabra escrita sobre la ornamentación visual. La arquitectura religiosa durante este periodo se convirtió en un campo de expresión tanto de la teología como de las tendencias estéticas emergentes. Con la llegada de la modernidad, la relación entre la arquitectura y la religión enfrentó desafíos y se adaptó a las cambiantes sensibilidades culturales. La secularización de la sociedad y la diversificación de las creencias llevaron a la experimentación arquitectónica en el diseño de lugares de cultos. Ejemplos contemporáneos como la Ópera de Sídney y la Catedral de Brasilia desafían las convenciones tradicionales de la arquitectura religiosa. La Ópera de Sídney, con su diseño moderno y funcional, refleja la importancia de la expresión artística y cultural en un mundo cada vez más secular. La Catedral de Brasilia, diseñada por Oscar Niemeyer, incorpora formas abstractas y modernas, mostrando la capacidad de la arquitectura para evolucionar junto con las cambiantes sensibilidades espirituales y estéticas. En este contexto, la arquitectura religiosa contemporánea se enfrenta al desafío de reconciliar la tradición con la innovación, proporcionando lugares de culto relevantes y significativos en la sociedad actual. En resumen, la relación entre la arquitectura y la religión ha sido una conexión continua y significativa a lo largo de la historia humana. Desde las estructuras primitivas hasta las construcciones contemporáneas, esta interacción ha sido un testimonio de la expresión visual de las creencias espirituales. La evolución de la arquitectura religiosa ha reflejado la diversidad de creencias, así como la adaptación a cambios culturales y sociales. La arquitectura religiosa no solo ha proporcionado espacios para la adoración, sino también ha servido como punto de encuentro cultural y comunitario. Desde las catedrales medievales hasta las estructuras modernas, estos lugares han sido más que simples lugares de culto, actuando como testigos de la historia y la evolución de las creencias a lo largo de los siglos. En la contemporaneidad, la arquitectura religiosa continúa siendo diversa y dinámica, adaptándose a la pluralidad de creencias y la secularización de la sociedad. Ejemplos como la Ópera de Sídney y la Catedral de Brasilia ilustran cómo la arquitectura contemporánea aborda la variedad de aspiraciones espirituales en una sociedad en constante cambio. En conclusión, podríamos comprender que la conexión entre la arquitectura y la religión persiste como un diálogo en constante evolución, reflejando la espiritualidad humana y la capacidad de la arquitectura para transmitir, inspirar y perdurar a lo largo del tiempo. Y así llegamos al final de este emocionante capítulo. Esperamos que de verdad se hayan divertido con nosotros mientras explorábamos la relación entre la arquitectura y la religión. Queremos escuchar sus opiniones, así que por favor escríbanos en la caja de comentarios del episodio o si bien gustan, pueden escribirnos a nuestro correo podcast@motaarquitectura.com y cuéntenos lo que piensan. También están disponibles nuestras redes sociales de YouTube, LinkedIn e Instagram para que nos sigan y comenten cada uno de nuestros episodios. Hasta la próxima.